Dardo, qué importante es todo esto, ¿no? Sí, sí, a veces te tocan en la ruta, estás jugando al fútbol o en algún lugar que estás y te pasa, suceden accidentes cotidianamente en tu domicilio. En el trabajo. En el trabajo mismo también. En las obras de construcción. Sí, así que nada, vamos a tratar de ver qué podemos hacer en ciertas situaciones, a ver cómo afrontar eso. Por ejemplo, siempre, el otro día que estuvimos hablando de politraumatismo, por ejemplo, en vía pública, hay situaciones, por ejemplo, en la ruta o en la autopista. Con Vero hablamos siempre esto de, por ejemplo, tuviste un accidente en la autopista, uno trata, por ejemplo, uno para el auto y va a bajar. No bajes del auto en esa situación, porque no es seguro. O sea, te estás exponiendo a un riesgo porque los autos van a seguir pasando. Eso, primero y principal, analizar dónde estás y qué situación estás. Por ejemplo, un consejo que se puede dar en vía pública, si estás en un auto, ruta o en autopista, si tuviste un choque o algo, no te bajes del auto. Lo más seguro es que vos te quedes dentro del auto, obviamente con el cinturón, y esperar que llegue, en el caso de, por ejemplo, la autopista, el asistente de la autopista. ¿Qué cosas traumáticas vimos últimamente? Creo que esto lo hemos visto bastante. Personas que, claro, se les para el auto o se les descompone, bajan del auto y los atropellan y los matan. Es tremenda la cantidad de casos que hemos visto en los últimos tiempos en las autopistas, porque hay más autos en la autopista también, ¿no? Y hay mucho más tráfico, la hora pico es bastante... Hay mucho tráfico, uno está apurado, hay muchos accidentes que uno está con el celular. La idea es que no manejes con el celular. Es más riesgoso manejar con el celular que estar... Ninguna de las dos cosas son buenas con el alcohol. O sea, la idea es que uno cuando esté manejando esté concentrado cuando estés en tu vehículo. Viste que en las autopistas ya dice modo manejo. Sí, sí. Está muy bueno eso, modo manejo, que no utilices el celular. El celular es un arma tremenda, es un grave problema. Mucha gente manda mensajes de texto arriba del celular, manejando. Mensaje de texto. Vos le decís, ¿cómo puede ser? Sí, es un no pueden esperar. Cuando salió el celular, yo decía con un amigo mío, Daniel La Greca, ¿cómo la gente no puede esperar a llegar a su casa a hablar por teléfono? Parece loco, te estoy hablando hace 25 años. ¿Cómo puede ser que no puedes esperar? Bueno, ahora no puedes esperar dejar de contestar un mensaje de texto o ver una red social. Si estás solo, siempre y principal, no es ponerte... O sea, el lugar que sea seguro, si estás en una obra, que el lugar sea seguro y, tu seguridad ante todo, primero y principal, y no exponerte a riesgos. En el caso de una obra, justo, por ejemplo, el video muestra de una electrocución, no exponerte, sabes que va a haber alta tensión o algún cable suelto y alrededor de la víctima puede tener corriente y eso te va a generar, no una víctima, vamos a tener dos. Así que primero y principal, escena segura y no exponerte vos. Y evaluar, si lo vamos por acá atrás también, evaluar claramente si el riesgo que vos tenés y la víctima, ¿no? Sí, evaluar. Primero y principal, cuando estás yendo, lo vas a ver la escena completa. En el caso de si te lo tenés en el piso, la escena segura, si estás alrededor. Si estás en la obra, bajás la electricidad y ahí te acercás a ver qué podés ver, primero y principal, qué cosas más graves tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso de la electrocución, va a estar el paciente en paro cardiorrespiratorio. Lo primero que vas a hacer es constatar que tenga pulso o no, o que esté, para empezar el RCP, obviamente. Si llegás a un accidente de auto, ¿qué es lo primero que tenés que hacer, no? Y en el accidente de auto, uno siempre, si estás en la ruta, tratar de obviamente las balizas, si tenés el ojo de gato que tenés en general en el baúl para señalizar que hay algo, que sucede algo por delante. Y si estás en autopista, no te bajes, llamá al lugar, por ejemplo, 107 o policía o bombero. En general las autopistas asisten rápido, por el tránsito es bastante... Y esto es muy importante también, ¿no? Vos sabés que asistir primero a los heridos más graves. Sí, nosotros en la emergencia siempre lo que vemos es el triage, o sea, hacemos una escala de más grave a más leve para darte tiempo. Siempre atendemos a los pacientes más graves y de ahí viendo la complejidad siempre. Sí, es importante esto también. Y acá también, esto es vital, ¿no? Primero el más grave, estar seguro vos, y esto también es muy importante. Sí, siempre uno trata, por ejemplo, cuando asiste en la vía pública, es uno no ponerte a ciertas, por ejemplo, se cortó o tuviste una herida o ves una herida con sangre, no exponerte a fluidos corporales porque el riesgo de
tener ciertas infecciones que se contagian por la sangre es muy alto. Así que, primero y principal, si te ves la herida y el paciente está lúcido, puede hacer compresión él mismo. O si tenés guantes, justo tenés guantes o algo que te proteja para no tocar la sangre, mucho mejor. Esto también, reconfortar a la víctima. Esto siempre y principal, siempre yo me remarco es mantener la calma y tratar de en esa situación no estar gritando y dar pautas simples y sencillas. Por ejemplo, tengo a vos, Jorge, o vos, el de blanco, o vos, el de azul, porque no vas a conocer a la persona, llamá al 107. Vos, verde, vení, acercate y ayúdame. En forma simple y sencilla para que se pueda organizar la situación. Y esto también es lo más difícil, ¿no? Porque acá tenés que estar muy tranquilo, que es identificarlo, esto, y ver que... La gran mayoría sucede en vía pública y nosotros estamos capacitados y entrenados para darte cuenta qué cosas están bien y qué cosas están mal en un paciente. Pero a veces sucede un accidente en el auto y hay familias, la gran mayoría no tiene conocimiento de medicina. Pero bueno, si vos ves que está sangrando a chorro, por ejemplo, o está con una herida o algo incrustado, obviamente si está incrustado no lo saques, y si tenés una herida que está sangrando, como puedas tratar de comprimir a lo Tal vez no es posible. una situación tan extrema, Dardo, pero por ahí se desmayó alguien en la calle. No es tan extremo. No, eso es más, no es tan extremo. simple. Vas caminando por la calle, se desmayó alguien, o estás en una cena, en un almuerzo, y se desmaya alguien. Y ahí lo que vos decís, identificar y ver... Y reconocer de inmediato qué puede pasar y qué no. Por ejemplo, en los desmayos, obviamente, lugar seguro, elevar las piernas, esperar que el paciente que recupere la conciencia y ver cómo evoluciona posteriormente. Y en el momento que se despierte, tratar de, che, mirá, José, si lo conoces, José, te pasó esto, te desmayaste, estás en el restaurante, recién acabamos de comer, tratando de explicar en forma simple al paciente que está en el piso, porque a veces uno te despertás y ves toda gente alrededor y no sabes qué sucede. Es muy importante eso. Sí. Explicarle qué es lo que le pasó, ¿no? Sí, nosotros cuando hacemos cualquier procedimiento en la terapia intensiva, si el paciente está lúcido, tratamos de explicarle y tratar de explicarlo en forma simple y sencilla para que sea más ameno la situación, a pesar de que la situación es media fea, pero tratar de explicarla de la mejor manera para que se entienda. Es eso que estamos viendo acá, que es el papel del socorrista. El papel del socorrista, uno no tiene que estar gritando, ¡ah!, porque sucede entre el caos, uno entra a gritar, y no, tiene que estar tranquilo, con calma y controlar la situación. A mí, en la terapia intensiva, nosotros tratamos de estar tranquilo en esa situación, porque no podés estar... Y es más, así el que está ahí puede confiar en vos. Claro. Ese fundamental. es el tema, fundamental. Que es una persona que está, que confíe y generar esa tranquilidad, obviamente. Mirar a los ojos, así como hizo en la novela, esquemáticamente, cómo podemos hablar. Y obviamente explicándole qué vas a hacer. Esto es importante también, responder con sinceridad y no hacer nada sin explicarlo. Sí. Es lo que vos decías, explicar absolutamente todo. Parece menor, pero en tu casa, de que le vas a sacar una astilla que se clavó, explícalo con tranquilidad y explícale todo. Una cosa, perdón, que se ve en la novela. Acá, por más que la escena es un poco graciosa, la persona está tirada arriba del volante con el airbag activado y lo que hace el socorrista es tirarla para atrás y empezar a moverle la cabeza, que tal vez no es lo mejor eso, ¿no? No, en el caso del accidente en vía pública, tratar de que en el caso no zamarrearlo. O sea, en el caso del accidente, si está el airbag y todo lo que implica, la gran mayoría va a tener algún compromiso cervical seguro por el impacto. Obviamente está esquematizado en la novela, pero uno trata de no moverlo en esa situación. ¿Sabés qué te voy a proponer? Un día me enseñes cómo sacar a una persona de un auto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo un día. Mirá, lo de... Sí, perdón, Vero. Sí. No, está bien. No, porque me adelanté un poquito, que ahí dice mirar a los ojos. Digo, y recién lo decían, ustedes lo remarcaban. Digo, ¿por qué es mirar a los ojos? ¿En qué suma, eso genera confianza y empatía con el que está. Yo siempre remarco esto, cuando estoy haciendo cualquier procedimiento, me acerco, porque en la terapia intensiva a veces ni te ven, porque tenés el barbijo, la cofia, querés hacer, por ejemplo, poner una vía central, uno trata de explicarle y acercarse para que sienta esa empatía con uno y que esté... por decir una manera, que se relaje y que se entregue y que confíe en uno. Claro. Y vos sos sereno, Dardo. Sereno
Y generar confianza. Y tratamos de ser tranquilos, porque si no es medio caótico. En el caos de la terapia o en el caos de una situación, uno tiene que estar tranquilo. O sea, vos en casa, si te pasa algo, tratar de estar sereno. Indudablemente es difícil, pero estar sereno. Y esto también, fíjate, es muy importante. Sí, por ejemplo, en los niños a veces uno trata de cuando se golpea además, explicarlo, pero en forma sencilla. Mirá, te pasó... Juan o Sara, por ejemplo, te pasó esto, vamos a hacer esto y te vamos a poner, por ejemplo, una curita, por decir una manera. Sí. Pero explicarlo de la forma sencilla. Y si la víctima, en el caso de el nene, te pregunta alguna cosa, explicárselo también de la mejor manera y en palabras no tan técnicas, o tratar de ser más sutiles en esas situaciones. Sí, no interrumpir a la víctima, que eso es fantástico, es fatal. Sí, sí. Uno trata en esa situación de hacer preguntas concisas, dónde está nombre, apellido, qué sucedió exactamente, simple. O sea, por ejemplo, la mamá explicó perfecto, estaba sentado en UPA y el bebé se le fueron los ojos para atrás y dejó de respirar. Y lo que le explica muy bien, lo vimos acá cuando se atraganta un bebé, que es la maniobra de Hemrich para un bebé. Le explica en forma simple y sencilla cómo hacer la maniobra. Y es fantástico cómo le puede explicar y transmitir esa seguridad a la mamá, que era por teléfono. Imagínate la situación por teléfono, explicándote, y hizo lo que tenía que hacer justo el papá o la mamá, y el nene pudo recuperarse. No, sensacional la operadora. Y la madre también, porque lo primero que le dice es ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está? Fíjate, empezás a sacar placas a la televisión. Primero, mirá esta placa, identificá como sobre el nombre y apellido. El lugar del suceso estaba en la circunvalación de Córdoba. Sí. Sensacional. Acá, Dardo, esto también. ¿Dónde ocurrió? La gravedad, ¿cómo está? Obviamente le preguntaron quién había sido, el sexo, la edad. Sí, y si hay algún riesgo. El riesgo no le preguntó, pero ¿dónde estaban? Estaban al borde de la circunvalación, dónde estaban en el lugar, y dentro de todos los riesgos, en el lugar llegó la ambulancia rápido, así que eso es... Dardo, me parece fantástico esta sección, muy importante, porque podés ser socorrista por un día y salvar una vida. Esperemos me encanta, Dardo. Servido. Sí, seguro que sirvió, y espero que no te pase, pero si te pasa lo tenés a mano.